Bueno, aquí lo pueden ir viendo. Es este problema, el de la barra, ¿no? Yo aquí lo resolví. Bueno, lo primero hay que plantear es el equilibrio, ¿no? La condición de equilibrio que está aquí escrita. Déjame volver a conectar la pluma para ver si ahora sí jala. Que hace rato no quería. Mm, 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 mm. Mm. Ven que pueda escribir, ¿no? ¿Verdad? Es algo que está escrito, pero sí pueden ver el cursor de la pluma, ¿verdad? Es una pregunta. Se ve el cursor, más no se ve que escriba algo. Que marque, ¿verdad? No, no está marcando nada. ¿Puede de alguna forma decir que la pluma se quedó sin tinta? Exacto. No sé por qué está. Errores técnicos. Poco. No Sí, quiere. es cierto, profesor. También hay que considerar el cambio en la densidad del fluido gracias al aumento del volumen, pero con su misma masa. Sí. Bueno, vamos a ver esto. Sí pueden ver el cursor. Entonces, con eso me basta ahorita y ahorita veo cómo arreglo el hecho de que pinte. Bueno, entonces aquí está el equilibrio. Yo como lo hice. Sí, el peso está en el centro de de la barra, que es aquí mg. Luego tenemos la fuerza de flotación, yo le llamé FB. Entonces la suma de torcas es igual a 0. La de fuerzas igual a 0, lo único que nos va a dar es la tensión en A, ¿sí? Pero la que nos interesa es la de suma de torcas. Yo lo estoy tomando respecto de este punto donde está unido para cancelar la tensión, ¿no? Hay una tensión debido a que la barra se está en ese punto fijo, ¿sí? Entonces hay una tensión o una... Es una tensión, ¿no? Porque está unida ahí en ese punto. Entonces la suma de torca respecto de A, siempre tengan en cuenta los signos, ¿sí? Yo la manera en la cual les sugiero hacer las torcas siempre es una fuerza por el brazo de palanca y con un signo, ¿no? Y el signo va a depender de en qué dirección va la fuerza. En este caso, para el peso, ¿sí? Que es esto de acá, es negativa, ¿sí? Si ustedes toman el punto A eh, y, perdón, la dirección de la fuerza, pueden usar una especie de regla de la mano derecha. Creo que lo vieron lo estuvieron viendo con Carlos. Pero pueden ver que la torca del peso es negativo, ¿no? Apunta hacia adentro de la figura. Y para la fuerza de flotación, como va hacia arriba, al contrario, es positiva, esta de acá. Entonces es la fuerza, que es el peso, por el brazo de palanca, y el brazo de palanca es esta distancia, ¿sí? Esta de aquí. Del punto a la línea de fuerza, que en este caso es bueno, en general la línea de fuerza es la dirección de la fuerza, ¿sí? Es una recta que va en la dirección de la fuerza. Entonces ese brazo de palanca es L medios, porque es a la mitad de la barra, seno de teta. Sí, aquí considere este ángulo teta como está en la figura. Luego para el empuje, pues es la fuerza de empuje, que es FB, le estoy llamando FB, por el brazo de palanca, y ahora vean que aquí le puse L medios, ya pinto, qué bien. Es esta L, otra vez se fue. L medios, pero esta L garigoleada, que es esta L de acá, que es, la puedo, la puedo encontrar con H, ¿Longitud sumergida? que es la longitud sumergida, exactamente, que está aquí en azul, ¿sí? Entonces esta L script es
la puedo encontrar con esta relación trigonométrica. Coseno de teta es H entre L, ¿no? Donde H es el nivel de el agua. Entonces L es H entre coseno de teta. La fuerza de flotación, por otra parte, hay que escribirla, ¿no? Hay que saber cuánto es y es ρgb, ¿no? Siempre si estamos trabajando con fluidos, las fuerzas son ρgb. Y solo hay que saber qué ρ y qué b. En este caso, pues es el ρ del fluido, ¿sí? Porque es la fuerza de empuje por principio de Arquímedes. Y el volumen, pues es el volumen sumergido, ¿sí? En este caso sería la densidad, el volumen de la barra, bueno, de la parte de la barra sumergida, que sería, yo aquí le puse A0, a subíndice 0, que sería el área transversal de la barra, ¿sí? Y lo supuse que es constante, ¿sí? Y L es esta L script es la longitud de la barra sumergida. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, digan. Preguntas. Y eso es 0, ¿no? Porque la suma de torcas es igual a 0. En lo que voy, en donde vamos, ¿sí? Para que no se me adelanten, si tienen preguntas en lo que voy explicando, ¿sí? Ahora el ángulo, aquí lo que hice fue encontrar bueno, relacionar a ver, déjame ver. Aquí está seno de teta se me cancela el seno de teta, ¿sí? En esta ecuación de las torcas, de suma de torcas. Y L, L script, ¿sí? Es H entre coseno de teta. Entonces, ese lo sustituimos acá, ¿sí? En la suma de torcas. Y ese me va a quedar H entre coseno de teta, ¿sí? Ese lo sustituyo acá. Y después aquí ya lo que hice fue despejar ese coseno de teta, que es a final de cuentas lo que quiero encontrar, ¿sí? Porque me dicen que Y es coseno de teta. Entonces Y es coseno de teta. Y coseno de teta, ¿qué es lo importante? Va a depender de A0, ¿sí? Simplificando aquí metiendo aquí en esta L, esto de aquí, que es H coseno de teta, despejando coseno de teta, ¿sí? Aquí hay un signo menos, entonces pasa para el lado derecho, positivo, y a final de cuentas queda esta expresión. Entonces queda A0, que es la área de la barra transversal, la área transversal de la barra, perdón, la ρ, que es la densidad del fluido, la m, que es la masa de la barra toda, la L, que es la longitud de toda la barra, y H, que es la profundidad del fluido. Entonces vean que Y, que es coseno de teta, es una función de, bueno, de la densidad. La densidad cambia, la densidad del fluido cambia porque aumenta de temperatura. Tenemos un coeficiente de expansión volumétrica. La longitud también cambia, ¿sí? La longitud de la barra, L mayúscula. Aquí H lo escribí en términos del volumen, porque el volumen del fluido cambia también, ¿sí? Entonces H es B entre A. Y aquí A es el área transversal del contenedor. Por eso aquí le tuve que usar A0. A0 es el área transversal, pero de la barra. Y A solita, esta de acá, es el área transversal del contenedor. Entonces hay que tener en cuenta que aquí es A0 y este es A. Y aquí lo importante es que ya sustituye el volumen, porque el volumen es el que cambia también, ¿sí? El volumen del fluido, porque se dilata por el cambio de temperatura, ¿sí? Tenemos gamma. Y aquí lo que hice fue ver la densidad que cambia, pero esa no, eso simplemente fue que es la densidad, es masa entre volumen. Pero ya aquí lo que hice fue hacer la diferencial, ¿sí? Entonces, recuerdan el uso de las diferenciales. O sea, aquí lo importante es ver que depende de L mayúscula, y del volumen,
y de la densidad, ¿sí? Porque la densidad, como es masa entre volumen, también cambia, ¿sí? Y va a salir un signo que es importante, que está acá, ¿sí? Bueno, entonces me voy a este lado. Entonces, aquí yo ya dividí, digo, ya cuando lo hice, pues simplifiqué, ¿no? Pero lo primero está en negro, lo primero que hice. Entonces, lo primero que hice fue calcular la diferencial en Y. Entonces, ¿cuáles son las variables? Pues, L, ¿no? Bueno, a ver, déjame ver aquí, este primer término tiene que ver con eh, aquí yo lo puse que era el área A0 transversal constante, pero creo que sí lo incluí en este término. Pero Entonces, de la barra, ¿no, no, profesor? Porque la sí que de sí la cambia barra. es la del tanque. Aquí, fíjate que este primer término, eh, sí consideré que cambia a 0 porque calculé su diferencial. Aquí lo escribí, pero después lo cambié. Lo malo es que ahorita no quiere funcionar mi pluma. Voy a apagarla y a prenderla otra vez. Entonces, denme un minuto para ver si puedo arreglar esto. No, es error de la pluma, es más bien de mi aplicación. Bueno, voy a quitar. Déjame ver si puedo arreglar esto de la pluma, porque si no, no voy a poder trabajar. Pues cuando lo dejo de compartir, sí que pinta. Bueno, te lo voy a volver a compartir. Espero que sí agarre. ¿Ya lo están viendo? Mi pizarra. Sí. Bien, ok. Ahora sí ya, creo que ya jaló. Sí. Bueno, se va a alentar un poquito. Cuando la conecto, se alenta. Entonces voy a seguir grabando. Ah, no, ya continué grabando, ¿verdad? Sí, ya está grabando. Bueno. Entonces, aquí sí lo consideré, ¿sí? Entonces voy a borrar esto de que el área transversal es constante, no lo consideré constante. Yo creo que podría ser un caso que si lo hicieron así, también es una manera. O sea, los problemas a veces, y eso deben de tenerlo en cuenta, eh, ustedes resuelvan el problema bueno, en primera como puedan, hay diferentes maneras siempre de resolver un problema, pero asuman lo que ustedes crean conveniente. Si a final de cuentas, pues resultó que en la solución del autor del problema, o sea, cuando uno hace un problema, uno hace su solución de acuerdo a cómo cree que es lo más correcto, pero un problema es libre, ¿no? De cada quien asumir algunas cosas. Hay cosas a veces que son muy evidentes pues no las asume, simplemente es parte del problema. Pero a veces, como esto de aquí, el hecho de suponer que el área transversal también puede cambiar, o sea, eso es un poco a elección, ¿sí?
esa elección porque esta área, el área transversal A0, que sería esta de aquí, esta pequeñita, pues es precisamente eso, que es muy pequeña, ¿sí? Comparado con la dilatación en la longitud. O sea, la dilatación aquí en el área de la barra, pues va a ser despreciable comparado con la dilatación en la longitud. Entonces, este hecho de que yo aquí ya calculé su diferencial, pues esto podrían no ponerlo, ¿sí? Yo aquí en este caso, de hecho, lo primero lo hice sin considerar que se dilataba, es decir, que era constante, y después lo consideré, ¿sí? O sea, primero lo puse que era constante, después me arrepentí y lo incluí, ¿no? No constante. Entonces calculé su diferencial, que está acá. De hecho, hasta lo podemos ver aquí matemáticamente. Si esta dA es el cambio en esa área, ¿sí? Es la dilatación que va a sufrir esa sección transversal. Entonces, si este es pequeño comparado con los demás, pues no va a pintar, ¿sí? Sí, Roberto, dime. Ah, profesor Eleazar, entonces usted, derivó el cambio, sacó las diferenciales y las sumó, o sea, la diferencial de uno respecto a uno, a lo suyo y Exacto, así cada una. Ah, exacto. perfecto, perfecto, Sí, perfecto. sí, sí. Lo Entonces, cuando recuerdo. tengamos de la forma general, es cada uno de los diferenciales sumados en la Exacto, función. exacto, Ah, exacto. muchas gracias. Siempre es sumando, ¿no? Entonces tenemos bueno, aquí apareció. Siempre que tenemos déjame ponérselos, ¿cómo es en general? ¿Sí? Si nosotros tenemos una función de diferentes variables, pensemos en lo más sencillo, que es una función z de xy. O sea, recuerden que en una dimensión, lo vimos la vez pasada, era y, sí, que es una función de x. Su diferencial de y, pues va a ser la derivada de y respecto de x, de x. ¿Sí? Ejemplo. Y igual a seno de teta. ¿Sí? Entonces la diferencial de y va a ser la derivada de seno de teta, ¿no? Derivada de seno de teta por diferencial en teta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su diferencial en y? Va a ser la derivada de seno es coseno de teta de teta. Sí, eso es su diferencial. La diferencial de la función seno de teta. De hecho, esto me sirve, como les había comentado, pues para aproximar cosas, ¿no? Si teta es muy pequeño, sí, o sea, podemos aproximar en teta cerca de teta igual a 0, es decir, aproximadamente 0. Entonces la diferencial en y va a ser un delta y, que va a ser aproximadamente, o sea, va a ser la aproximación lineal. Coseno de teta evaluado, esto se tiene que evaluar en ese valor, ¿sí? Aquí en teta 0, entonces aquí en teta 0, aproximadamente 0. Coseno en teta 0, que es 0, de delta teta, ¿sí? O sea, cuando aproximamos, en vez de esas diferenciales, los hacemos unos incrementos finitos en ese valor, en un valor dado, siempre, ¿sí? Entonces, delta y va a ser aproximadamente coseno de 0, que es 1, por delta teta, ¿sí? Entonces, y ya recuerden que es seno de teta, es decir, pues esto me dice que es seno de teta, y delta teta, como estoy evaluando, bueno, cerca de 0, delta teta sería, pues, teta, el valor teta menos teta 0, pero teta 0 es 0, es decir, esto es teta, ¿sí? Entonces, lo que me dice que teta, la función delta y es el seno de
sería seno de teta menos seno de teta 0, pero teta 0 es 0, y seno de 0 es 0. Entonces esto me está diciendo que, pues esto que estoy escribiendo es esto de aquí, y esto de aquí, delta teta, pues es teta. Es decir, seno de teta es aproximadamente teta, ¿no? Lo cual ustedes saben, ¿no? Cuando teta es aproximadamente 0, ¿sí? En unidades de radianes. Para eso me sirven las diferenciales, pero bueno. Esto es en una dimensión, ¿sí? La diferencial. Entonces, cuando tenemos más variables, una función z que depende de x, y y z y más variables, la diferencial en z se define, o sea, tómenlo como una definición, esto se puede más o menos demostrar. Recuerden que las diferenciales son cambios en la función. Esto va a ser la derivada, ¿sí? Como tenemos dos variables, va a ser la suma, como ahorita comentaba Roberto, de las sumas. Solo que en este caso, como son dos variables, la notación que usamos, y más que notación, lo que se definen son las derivadas parciales, es decir, de z respecto de x, y eso significa que y se mantiene constante, ¿sí? Por dx, ¿sí? Como en una dimensión. Y lo sumas las otras diferenciales. Si depende de y, pues va a ser la parcial de z respecto de y por dy. Y si tuvieras más variables, pues las vas sumando, ¿sí? Y estas derivadas parciales simplemente es derivar la función respecto de la variable que tienes, ¿sí? En esta respecto de x, pues la otra es constante. Ejemplo. Z igual a, no sé, puede ser, ¿cuál se les ocurre? Déjenme ver. Pues x cuadrada más y cuadrada. Entonces, como es de z, pues la parcial de x, la parcial de z respecto de x, ¿cuánto sería? Pues y es constante y es 2 veces x, ¿sí? Y la parcial de z respecto de y es 2 veces y. ¿Sí? En este caso x es constante, entonces mi diferencial total, esta se le llama, esta diferencial cuando es una de más de dos variables, bueno, dos o más variables, se le llama una diferencial total. Entonces sería 2 veces x de x más 2 veces y de y. ¿Sí? Y eso es lo que hice acá arriba. Es más o menos intuitivo de verlo, ¿sí? Las diferenciales se van sumando. Entonces esa parte es la que está acá. ¿Sí? Aquí le puse 3 puntos porque ya no hice el de L. ¿Sí? Entonces, esta es la función. Y depende de ρ. Depende de, bueno, de L, ¿sí? Que es la longitud de la barra. Depende de B, que es el volumen del agua. Y depende también de ρ, que es la densidad del agua. O sea, depende de la densidad del agua porque ρ es masa entre volumen y el volumen cambia. Sí, el volumen también del agua cambia. Entonces también depende de ρ. Y lo conveniente es ponerlo explícitamente ρ, que es la masa entre el volumen, ¿sí? Porque para calcular esta diferencial, ¿sí? En ρ, vean que es 1 entre el volumen. Entonces lo que hice, esta es la primera. Y bueno, yo consideré esta que es A0. Esta pin depende de A0, que es este de acá. Entonces, ¿cuál es su diferencial? Pues vean que es un medio, ¿no? Esta es la diferencial, por eso aparece un factor de un medio,
de la función, que es A0, ρ, m entre L, y esto de acá. Luego por esto mismo de 1/2 menos 1, ¿sí? Creo que sería bueno hacerlo. A ver, déjame hacer. Como aquí lo hicimos, ¿sí? Entonces lo voy a pegar y vamos a calcular su diferencial. Entonces, ¿quiénes son las variables? Las variables son A0. Vamos a considerar A0, ¿no? Va a estar un poquito más tardado, pero no importa. Rho, que es m entre b. L, que es la longitud de la barra. Y el área, que es el área transversal del contenedor. Pues vamos a hacer esa diferencial. Entonces, la diferencial en Y, ¿quién es? Pues es esta función, ¿no? Entonces, vamos a... O sea, lo podría poner explícitamente con esas derivadas parciales. Lo voy a hacer. Aunque me tarde un poquito, ¿sí? Entonces, es de Y respecto de A0 por diferencial A0, ¿sí? Más la parcial de Y respecto de ρ por diferencial de ρ, más la parcial de L, digo Y, respecto de L, más la parcial de Y respecto de A, diferencial en A. ¿Sí? Entonces ya lo escribí. Y ahora hay que calcular cada una de estas derivadas, ¿no? Entonces, la derivada de Y, que es esta función respecto de A0, pues vean que es lo mismo porque está una potencia. Entonces, es todo esto mismo. ¿Sí? Por, como está a la 1/2, es a la menos 1, ¿no? Entonces, es la potencia menos 1. ¿Sí? O sea, es la derivada de una potencia de f de x es igual a x a la n. ¿Sí? Pero tengo que usar regla de la cadena, porque x es todo esto que está aquí adentro. Entonces, es la derivada, ¿no? F' es igual a n veces x, ¿sí? Pero hay que usar regla de la cadena. Bueno, espero que me estén siguiendo. Entonces es 1/2 menos 1. Este es una constante con esa derivada respecto de A0. Luego por la derivada del argumento respecto de A0. Entonces aparece todo este término, ¿sí? Va a aparecer ρ entre ml. O sea, hay que hacer, tener cuidado, ¿no? Porque hay varios términos. Por diferencial de A0. Más, ahora la derivada de Y respecto de ρ, pues es algo parecido, ¿sí? Entonces va a ser este mismo término a la menos 1. Y también aparece este término. Oh, ya se me fue otra vez. Y luego por la derivada del argumento respecto de ρ. Y aquí va a aparecer, ahora respecto de ρ, aparece todo este término. Todo este de acá, ¿sí? Entonces lo voy a escribir, que va a ser A0 entre ML. ¿Sí? Más me faltan estas, ¿no?
sea, ya lo voy a dejar indicado. Entonces me falta esta más este otro término que son estas de aquí. Y por eso yo le puse varios puntos porque también ya no le quise seguir. Pero esas son esos términos, ¿sí? Pero vean que en el problema, bueno, sí. En el problema nos dicen que es y entre delta y. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esta, ¿sí? Pues lo que hacemos después es aproximar. ¿Sí? Este es con diferenciales y después, si las cosas no cambian tanto, pues paso a incrementos. Entonces, delta y va a ser, pues, todo esto de acá, pero en vez de que ahora tenga diferenciales, tiene incrementos finitos. Entonces, en vez de ser diferencial de A, es un delta A0. Aquí me faltó escribir la diferencial. Y aquí era la diferencial en ρ, ¿no? De ρ. Porque era la derivada respecto de ρ. Y entonces aquí es delta ρ. ¿Sí? Y luego hay que dividir entre y. Por eso se cancelan estos términos. Se simplifica porque y es esto de acá. ¿Sí? Entonces se simplifica, que es lo que hice aquí. Entonces dividí entre y, que es este término, y se simplifica. Este de acá se me cancela con este, excepto un A0, que es el que se mantiene. Este de acá se me cancela con este, y queda esto de acá, que es un medio de 1 entre la raíz de A0 por entre raíz de A0. ¿Sí? Y luego queda este otro término en ρ. Y así. ¿Sí? Esto se simplifica. Por ejemplo, este primer término se va a simplificar de esta manera. Sí, va a quedar, tengo 1 entre raíz de A0 y luego tengo raíz de A0, queda 1 entre A0. ¿Sí? Ya nada más déjenme decirles que hay un signo en la derivada de ρ. ¿Sí? Porque aquí tengo la diferencial en ρ. Pero realmente la que me conviene es la diferencial en el volumen. Porque el volumen es el que conozco su dilatación térmica. ¿Sí? El delta B va a ser B gamma delta T. Y así lo voy a hacer también para las otras variables. Delta A0, pues va a ser, como es un área, aquí hay que tener cuidado. Cuando son áreas, no sé si lo vimos la vez pasada, pero es 2 veces alfa, ¿sí? Si tenemos una longitud que es delta L, si tenemos delta L, que es L0, alfa delta T, y si tenemos un área, va a ser 2 veces alfa, ¿sí? Entonces, ese es el coeficiente de dilatación superficial de área. Entonces va a ser A0, 2 veces alfa por delta T. Si es un volumen, va a ser 3 veces alfa, ¿sí? Y esto considerando que el medio se dilata de manera isotrópica, es decir, en cualquier dirección de la misma manera. Podría ser que no, pero por lo general suponemos eso, y entonces el de superficie es 2 veces alfa, el de volumen, que sería delta B, sería B0 por 3 veces alfa delta T. O si nos dan ese valor, que es en este caso, que nos dicen que es gamma, pues ya es gamma, ¿sí? Entonces este delta B, ese es para el agua, que sería
B0 por gamma delta T. Entonces estos incrementos, estos deltas, son los que tenemos que sustituir acá. Este delta A0, este delta L, que ya no lo escribí, ¿sí? Pero aquí hay un delta L con algún factor, entonces aquí lo tengo que sustituir. Este delta L por L0 alfa delta T, ¿sí? Y hay un signo en el del volumen, en el de la densidad, porque la densidad es masa entre volumen. Entonces lo que tengo que hacer es esto de aquí, ¿sí? O sea, si tengo la diferencial de ρ, es esto de aquí, déjame ponerlo, hacerlo. Entonces, la diferencial de ρ, pues va a ser la masa respecto del volumen, ¿sí? Va a ser aquí la diferencial de ρ, es la derivada de ρ, en este caso si es ρ depende del volumen, dB por dB, ¿sí? Entonces es la derivada de la densidad respecto del volumen por la diferencial del volumen. Y esto es la diferencial de, la derivada, perdón, de ρ respecto de B es menos m entre B cuadrada, de esta de aquí, por dB, ¿sí? Pero esto se puede escribir como menos m entre B, ¿sí? Que es ρ por 1 entre B de B. Este de aquí es ρ. Entonces me queda esta expresión. Entonces aquí es importante porque aparece un signo menos, ¿sí? Aparece un signo menos porque la densidad va con el inverso del volumen. Y ese me va a interesar porque delta B lo tengo que usar la dilatación térmica. Entonces ese signo va a aparecer por acá. ¿Sí? Aquí yo todavía lo puse en ρ, pero tomando en cuenta esto, va a aparecer aquí un signo menos, que es lo que... ya no lo hice, ya no lo terminé. Déjenme ver si lo hice aquí más abajo. No, ya no lo terminé. Pero aparece un signo menos aquí en este de aquí, con este de acá. Y ese signo pues es importante también. Bueno, no sé si lo intentaron. Aquellos que lo intentaron, no sé si quedó claro más lo que hice. Traten de hacerlo, hacer estos detalles. Es un buen ejercicio. Profesor, una duda. Sí. A la hora de sacar las diferenciales, usted mencionó la regla de la cadena, es decir, U sería la parte del argumento y como está en función de, en este caso de lo que se está derivando, se tiene que volver a multiplicar, ¿no? O sea, el argumento por la diferencial de lo que ya sacó, ¿no? Sí, es esto de acá. Sí, exacto. Es esto de aquí, ¿no? O sea, esto lo que hice aquí, regla de la cadena, es decir que la f es una función de esto es una función de, no sé, u de x. Entonces la derivada de la f', que es la derivada, o sea, respecto de x, de f de x, pues va a ser la derivada de u respecto de x. No. Derivada de f respecto de u por du en dx. ¿Sí? Que es lo que apliqué acá para calcular estas derivadas. Esta de acá. Porque es derivada de y, que es todo esto, respecto de a0. Pero a0 es este. ¿Sí? Y está la potencia un medio. Por eso es medio menos 1. Y esta es la derivada de u respecto de x. En este caso, x es a0.
Bueno, Muchas gracias, profe. sí, sí sería bueno que lo intentaran. Es es para practicar, ¿no? Eso es importante. O sea, en la Olimpiada, en los problemas de Olimpiada, en la Ibero es muy difícil que vengan. eh, Aquí necesitamos calcular derivadas y eso en la Iberoamericana no está permitido, pero este problema, si yo, por ejemplo, quisiera plantear este problema en una Olimpiada Iberoamericana, lo que trataría de inducir es hacer esto con incrementos finitos. Sí, esto de acá. Y se puede hacer, se puede plantear. Yo recuerdo algunas Olimpiadas donde se trata de inducir al estudiante en el problema a que llegue a alguna derivada. Entonces tampoco es que sea tan imposible de hacerlo. Si se dan cuenta, el problema realmente tiene una parte física no tan complicada, ¿sí? Porque es equilibrio de fuerzas, que es torcas, y después de ahí ver los incrementos, las dilataciones de cada uno de los elementos que forman el sistema, la barra, bueno, al final de cuentas la barra y el fluido. Entonces sí se puede, o sea, sí lo veo como un problema tipo iberoamericano. En las otras, en la Olimpiada, en la centroamericana no creo, es un poquito más menor el nivel, más o menos como de Ibero, pero ahí sí es, yo creo que un poquito menos. Pero en la internacional y en la europeo fácilmente podría pasar como un problema, o una parte de un problema de Olimpiada, europea o internacional, porque son problemas muy largos. Bueno, lo voy a dejar ahí. Vamos a hacer los problemas que les envié, ¿sí? Lo voy a bajar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Entonces ya los pueden ver, ¿no? Los problemas que les envié. Bueno, ya los tengo acá. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, Sí. Bien, gracias. Mi propuesta era que dejarles algún tiempo y después resolverlos. Pues vamos a hacerlo así, y aunque ya nos queda una hora. Pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el primero. Si ya lo pueden ver, traten de resolverlo. Lo voy a cortar y pegar aquí en el pizarrón. ¿Les parece si damos... Voy a quedar poquito tiempo, piénsenlo, o sea, sin hacer tanto la talacha, el álgebra, y damos, no sé, unos, pues 10 minutos, y después lo resolvemos. Aislado al calor, profesor Eleazar. Sí, está aislado. Sí, al calor. Sí, cuando vean esto que está aislado, por lo general es que está aislado al calor.
Bueno, les voy a ir preguntando cosas mientras voy escribiendo. Bueno, comentando cosas. ¿Qué pasa con la presión? Se mantienen siempre iguales, ¿no? En el primer punto y en el segundo punto, o sea, en el primer, al inicio y al final son iguales, creo. Entre ellas, ¿no? Entre los dos gases. Exacto. Entonces aquí le vamos a poner P0 y es la misma de acá, P0, ¿no? Y al final también tienen que ser iguales y aquí le vamos a llamar... Le voy a llamar P... No, no tienen por qué ser iguales. No, no, porque también aplica el símbolo. Ah, exacto, tienen el émbolo, ¿no? Entonces aquí le vamos a llamar PA y PB. Entonces aquí PA. Lo que sí vendría siendo igual sería la suma de fuerzas. Bueno, igual a 0. Ajá, exacto. Y aquí vamos a llamarle PA después y PA' y luego aquí PB'. Y ahorita vamos viendo. Ahorita solamente estoy escribiendo las variables. ¿No? De anotarlas. Si este tipo de problemas, les sugiero que lo hagan así. O sea, como que plantear primero cuáles son sus variables. Los de termodinámica es muy común que uno bueno, que uno se equivoque en general en cualquier problema, pero los de termodinámica tienen muchas variables, ¿no? Entonces uno se puede perder entre tantos términos. Es lo común. Entonces hay que llevar un orden en las variables. Relación entre las presiones iniciales. Sí, eso lo podemos encontrar. Pero también dice que algo importante es que se hayan, que es esto de acá, que tienen igual masa. Es decir, la misma cantidad de gas en ambos lados, ¿no? O sea, si aquí es, podemos ponerlo en términos de moles. Si aquí tenemos n moles, también abajo tenemos n moles. Y puesto que está aislado, es igual al inicio que al final. O sea, n es una constante. Y es la misma en todos, ¿no? Porque si podría ser diferente. Aquí una Na, número de moles en A, y aquí Nb y Na, ¿no? Pero es igual, entonces solamente le ponemos N. Bien, entonces le voy a ir planteando las ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de gas ideal. Entonces, y eso para cada gas, ¿no? Entonces vamos a escribirlo, ¿no? Siempre es bueno. Sí, tenemos la ecuación de gas ideal, que es lo más sencillo. No dice el problema que sea gas ideal, pero por lo general, si no dice que es gas ideal, a menos de que te den algunas otras constantes, otros datos, o que te digan explícitamente que no es gas ideal, pues no consideres que es gas ideal. Pero aquí es claro que, bueno, si no te lo dice, es lo que hay que asumir. Si es la única ecuación que conocemos hasta ahorita, a este nivel, es la única que deben de saber. Después igual podemos ver la ecuación de Van der Waals, pero esa tiene sus complicaciones. Bueno, entonces vamos a suponer que es gas ideal, entonces tenemos la ecuación de gas ideal para cada lado. Entonces vamos a hacerlo con A, lo voy a escribir aquí. Entonces para A, y ya aquí denoté las cosas, ¿no? Tenemos arriba en A al inicio y al final.
Entonces al inicio tenemos lo que cambia. Bueno, tenemos PA, 3 veces el volumen B0. Aquí le estoy llamando B0 al de abajo. T0, todo está T0. Y nada más. Entonces vamos a escribir para A. Sería PA por el volumen, que es 3 veces B0. Igual a NRT0, que sería NRT0. Luego para B tenemos algo parecido, que sería la presión en B por B0 igual a NRT0. Los dos están a la misma temperatura. ¿Sí? Entonces aquí algo que podemos hacer de manera inmediata es dividir, ¿no? Entonces tenemos 3 veces PA es igual a PB. ¿Sí? Porque están a la misma temperatura. Entonces tenemos esta relación. Y aparte tenemos la de equilibrio mecánico, ¿sí? Entonces esa también la podemos escribir. Equilibrio mecánico entre el émbolo y los gases, ¿no? La presión en los gases. Entonces lo que tenemos es, pues que si está en equilibrio, pues la fuerza que ejerce el gas de arriba y tenemos la fuerza que ejerce el gas de abajo y su peso. Entonces, si tomamos todo hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, tenemos que la que empuja hacia arriba es la presión en B y estamos considerando que hay un área transversal A, ¿no? Aquí está. Entonces, va a ser suma de fuerzas en Y igual a 0. Y eso es la presión en B. Bueno, la presión del volumen B. Por el área. No, entre el área. No, es por área, ¿no? Por área, sí, gracias. Menos el peso, que es mg, menos la fuerza que ejerce el gas de arriba, que es PA, por el área. Entonces aquí lo que obtengo es esta relación. O sea, después a lo mejor me va a servir. Después al final que tenemos lo mismo, ¿no? Algo parecido. Entonces vamos a escribirlo. Tenemos la ecuación de gas ideal, que es P, aquí le estoy llamando P', que es después, ¿no? O sea, las presiones no son iguales. P' por el volumen A. Le puedo poner BA'. Lo voy a dejar así, BA. Sí, es el volumen BA, es el final de la parte de arriba. Eso es igual a NR por 2 veces T0, ¿no? Y luego en la parte de abajo tenemos P' en B por B en B por NR y 2 veces T0 también. Entonces otra vez las puedo dividir. Bueno, hay que plantear lo que nos están pidiendo, ¿no? Nos piden para ir sabiendo, ¿no? Para ir viendo qué es que nos piden y ver qué nos está... Volúmenes finales, ¿no, profesor? Sí, la relación entre los volúmenes finales. Ok, entonces lo que nos piden es BA entre B, ¿no? O el recíproco, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero esto es lo que nos pide, ya sea este o el recíproco. ¿Cuál será si aumentamos la temperatura al doble? Sí, eso es lo que nos pide. Entonces este es lo que nos están pidiendo. Entonces sí podemos dividir estas dos,
Sí, estas dos ecuaciones y ya podríamos escribir esto, ¿sí? Aunque hay que tener cuidado, no conocemos PA' ni PB'. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? A veces es mejor escribir y ya, ¿no? Sobre todo este tipo de problemas, bueno, y en lo que estamos en la Olimpiada, piensen las cosas, pero no tanto, porque el tiempo corre. Recuerden que estas son competencias y es a tiempo limitado, ¿sí? Entonces, BA entre BB igual a, pues todo esto se me hace un 1, ¿no? LR, ajá. Sí. Y ahora tengo que hacer algo con las presiones, ¿no? Tengo la misma relación de acá, suma de fuerzas, en este caso. Entonces, suma de fuerzas en Y igual a 0 y es algo parecido, ¿no? Pero ahora con las primas, con las presiones después. Entonces, tengo PB' por el área menos MG menos P' en A por el área, eso es igual a 0. Ujú. Entonces, algo también que les sugiero es que numeren sus ecuaciones, ¿sí? Y sobre todo las que surgen de algún resultado. Por ejemplo, esta, ¿sí? Entonces, este es 1, le vamos a poner 1. Que es la relación entre las presiones. Y esta, la 2, ¿sí? O sea, las originales, la ecuación de gas ideal, son importantes, pero si se dan cuenta, nos están dando resultados. O sea, estas son las que iniciamos y los resultados son los que estoy numerando, ¿sí? 1, 2, luego esta también, 3 y 4. Y tengo que, pues, trabajar con estas 4 ecuaciones para encontrar BA entre B subíndice B, que es mi incógnita. Entonces, y todo lo demás, ¿qué es lo que yo conozco? Pues lo inicial, ¿sí? Al final de cuentas, la temperatura, que es lo que conozco, y B0, ¿sí? Las presiones al inicio están relacionadas por esto de acá. Bueno, y la masa. Y las presiones finales están relacionadas por esta expresión de aquí. Entonces vamos a tratar de simplificar. Igualamos al peso en ambas ecuaciones, profesor, porque es lo único que hay en la ecuación 2 y 4, ¿no? Que tienen, bueno, además del ¿Cómo? área, ¿no? Ajá, o No sea, se, MG no está se te en ambas escucha bien. ecuaciones. Ah, ¿no se escucha bien, profesor? ¿Ya mejor? No. Si puedes subir un poquito la voz, por favor. ¿Ya, profesor? ¿Ya me escucha Sí, mejor? sí, ya te escucho mejor. Le decía que si podríamos igualar el peso MG en ambas ecuaciones Ajá. y ya podríamos despejar porque tenemos factor común A, ¿no? Y ya con las relaciones que obtuvimos. Sí. Sí, creo que puede ser por ahí. Entonces, esta, la 3, la voy a poner como, fíjense, PA' entre PB'. Eso no lo conozco. Y a la relación BA entre BB, que es es lo que nos piden, le voy a llamar X. Y eso es 1. ¿Sí? Entonces, de 2 y 4 podemos quitarnos MG, ¿no?
Entonces, de 2 y 4, tenemos que, va a ser mg. En 2 tengo que mg es igual a pb. De hecho, va mg entre el área. ¿Sí? Lo que me puede convenir. Entonces, mg entre el área. Mg entre el área. Me va a quedar P. Esto lo paso para acá, paso positivo. PB menos PA. Pero sé que 3 veces PA es igual a PB. Entonces esto es 3PA menos PA. Esto es 2PA. Y aquí lo que obtuve es realmente el peso. El peso entre el área del pistón, que lo puedo sustituir en 4. Entonces eso lo sustituyo en 4. Y me va a quedar P, bueno, lo voy a escribir, estoy pensando y estoy adelantando. Lo voy a poner como mg entre el área otra vez. Pero eso es 2 veces PA. Y eso por la ecuación 4 va a ser PB' menos PA'. ¿Sí? Y eso lo tengo en esta ecuación 3. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es... dividir, ¿sí? Tengo PA' entre PB. Entonces, esta que sigue siendo la ecuación 4, pues esta de aquí, nada más que escrita ya en términos de PA. Entonces, me queda 2 veces PA es igual a PB' y voy a dividir entre PB', que es lo que tengo en mi ecuación 3. Voy a bajar mi ecuación 3, esta de acá, que es con la que estoy trabajando. Se dan cuenta que ya tengo X, pero me falta escribir esto en términos de X, también va a quedar seguramente. Entonces voy a seguir aquí en la 4. Entonces tengo 2 veces PA. Voy a dividir entre PB'. Entonces eso va a ser P1, ¿no? Si divido entre PB' menos PA' entre PB'. Entonces este ya es el que aparece acá. Entonces PA' entre PB' es igual a, este pasa para acá positivo, me queda 1 menos 2 veces PA entre PB'. ¿Sí? Entonces este de aquí es el que sustituyo acá. Pero aquí todavía me falta esto de acá. Esto es esta razón entre PA y PB' no la conozco. Pero puedo encontrar PA de acá. Tengo PA de esta de acá y esta de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense. No las numeré, pero las puedo numerar. Entonces, esta va a ser la 4, esta va a ser la 5 y esta va a ser la 6. Entonces, de 5 y 6, puedo dividirlas. No, de 5 y 6, pero esta de acá. Porque esa es la que tiene PB'. Y la 5 tiene PA y la 6 tiene PB'. Entonces, fíjense, de 5 y 6,
las puedo dividir. Los voy a copiar. Esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner acá. Tratar de ser un poco ordenado. Nosotros lo que le decimos a nuestros estudiantes es que sean ordenados. Sé que la competencia es difícil, ¿no? Y uno hace lo que estoy haciendo ahorita. Y yo tengo ventaja porque puedo copiar y pegar y todo eso. Pero mi sugerencia es que usen las hojas en la competencia o tanto los que queden o ahorita ustedes que tengan como que 2 hojas, ¿sí? Una en la cual ustedes es lo que van a entregar y otra hoja de trabajo. Y en la de trabajo es donde van escribiendo las cosas como se les van ocurriendo, ¿sí? Recuerden que aquí alguien los va a calificar. Entonces tienen que entregar cosas que se entiendan. Y eso de verdad les ayuda. Cuando alguien ve buen trabajo, ya de antemano uno puede, el calificador ve bien las cosas y se lo ganan, entre comillas. Bueno, voy a dividir. Fíjense que lo que quiero es PA entre PB', ¿sí? Entonces, si dividiendo estas ecuaciones, me queda PA entre PB', y esto me va a quedar, bueno, dividiendo estas dos ecuaciones, me queda 3PA, el B0 entre B, entonces lo voy a escribir, 3PA B0 entre PB' por B subíndice B, y aquí es donde sí se me simplifica porque es un medio, ¿no? NR se me cancela, T0 se me cancela y me queda un medio. Ahora de esta ecuación tengo PA entre PB', eso es igual a 1/6, y tengo B, eso índice B, entre B0, ya casi, ¿no? Entonces este es el que voy a seguir. Esto me va a quedar como 1 menos 2 veces esto de acá. Y ese lo voy a sustituir en 3. O sea, la importante es 3. ¿Sí? Y X es BA entre BB. O sea, X, ya solamente voy a dejarlo indicado. BA entre BB. Y aquí no tengo BA entre BB, pero tengo B0. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo encontrar B0 o ponerlo en términos de BA y BB? B subíndice B. O sea, B0 era el que yo llamé este es 3B0, este va a ser BA y este va a ser B, subíndice B. ¿Cómo podría encontrar ese B0? O relacionarlo con BA y B subíndice B. Podríamos decir que tiene que valer lo mismo el volumen de toda la cámara, ¿no? Entonces sería que 4B0 es igual a VA más VB. Exacto, exacto. Entonces, como el volumen no cambia, tengo que 3B0 más B0 es 4B0. Esto es igual a BA más BB. ¿Sí? Si divido entre B subíndice B, que es el que tengo acá, esto me queda
Bueno, esta es la que voy a usar acá. Entonces, subíndice B. Fíjense que tengo B, subíndice B entre B0, que es el recíproco de esto. Entonces, de aquí, esto me queda BA entre B subíndice B, que es X, ¿sí? Está de acá, más 1. Sí, este fue este lado. Y de este lado tengo, pues eso, 4 veces esto de acá, B entre B0. Entonces, se lo sustituye acá, ya nada más se los indico, ¿no? Entonces, este de acá, habría que sustituirlo acá, que queda en términos de X, y este de acá, que es el que tengo que sustituir acá. Y ya me queda una ecuación para X. Queda una ecuación cuadrática para X. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, no, todo bien, profesor, nomás que sí, estos problemas suelen ser muy talachosos y muy confusos, me confunden mucho. Exacto. Sí, claro. De eso se trata. ¿Sí? Así son los problemas de Olimpiada. Entonces, una parte es a veces hay problemas que conceptualmente son muy complicados, ¿sí? Y esos son difíciles y a veces es de que uno se le ocurre la solución, ¿sí? Y esos son yo creo que a mí se me hace que son los problemas más difíciles, a veces que no sabes ni qué hacer. Pero hay problemas como este que sí se pueden hacer, ¿sí? O sea, no hay nada complicado, al menos en la parte física, ¿sí? Simplemente la ecuación de gas ideal no va más allá. Y ver las cosas, plantear las cosas, ¿no? Cómo están sucediendo, llegar a ecuaciones y pues trabajar esas ecuaciones. Este tipo de problemas, pues los deben de poder hacer, ¿sí? Si en alguna olimpiada viene, ahora que vamos a tener los selectivos, que es la primera etapa, los tienen que poder hacer. Son realmente laboriosos, pero es algo que se puede hacer. Entonces, ¿cómo se resuelven? Pues practicando, practicando y practicando, ¿sí? Y sí, requieren su tiempo, pero se pueden hacer. Bueno, vamos a dejarlo allí y vamos a hacer otro de los problemas. Vamos a ver déjeme ver cuál podemos hacer. Pues el segundo, ¿sí? El segundo nos puede motivar algunas cosas. Bien, este problema lo voy a leer. Entonces dice, suponiendo que el aire de la atmósfera se comporta como un gas ideal, muestra que si H es la altura sobre el nivel del mar, la tasa con la que decrece bueno, ahí me equivoqué, la presión atmosférica P respecto de la altura está dada por esta ecuación, ¿no? Esta a veces se le conoce como, bueno, no esta, la que voy a escribir ahorita, pero es una ecuación hidrostática. Está dada por la expresión 1. Donde m es la masa atómica del aire y g es la aceleración gravitacional. Si este decrecimiento en la presión se debe a una expansión adiabática del aire, muestra que nos dan la ecuación 2. Donde gamma es el coeficiente adiabático del aire,
gamma, el coeficiente adiabático es, bueno, aquí nos dan el valor. Bueno, ahorita planteo las cosas. Calcula la disminución de la temperatura por cada kilómetro que aumenta la altura. Considera gamma 1.4, la masa molar, la constante de los gases. Demuestra que en este caso la temperatura en la atmósfera decrece linealmente con la altura. Determina su expresión. Otra vez es un gas ideal. Nos vamos con la primera parte. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Ah, sí, profesor. No es ahí con densidades y con... Va por ahí, ¿no? Esto. O sea, como si fuera el gas como un fluido y modelarlo así, ¿no? Donde lo que cambia es la altura, ¿no? Exacto. Entonces vamos primero con la ecuación 1, ¿sí? Esto lo pueden, suele venir en los libros, pero lo voy a ver. Entonces es la ecuación 1. Entonces lo primero es escribir la... déjenme ver. Bueno, ahorita vemos lo de la ecuación de gas ideal. Entonces vamos a encontrar la primera ecuación. Entonces lo que nos dice es que es la atmósfera. Tenemos aquí la atmósfera y le vamos a llamar H, la altura. Tenemos la atmósfera. Y a una altura H. Entonces lo que estamos modelando a final de cuentas es cómo varía la presión con la altura. Entonces para ello vamos a considerar cómo varía la presión continuamente con la altura. Lo que hay que establecer es pues una condición de equilibrio, ¿sí? Para un pedacito de la atmósfera. Voy a pensar en este pedacito de la atmósfera. Una como rebanada de la atmósfera que está a una altura H. Y pues luego tenemos aquí una delta H, ¿sí? Que sería este ancho de esa atmósfera y la altura aquí pues va a ser H más delta H, ¿sí? Entonces este es H más delta H. Y lo que hay que establecer, ese pedazo de la atmósfera está en equilibrio, ¿sí? En equilibrio mecánico. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta rebanada de la atmósfera? Pues tenemos su peso, ¿sí? Que sería como es un pedacito, pues sería un delta mg, ¿sí? O g por delta m. Donde delta m, pues es la masa de esa rebanada de la atmósfera, ¿sí? ¿Qué otras fuerzas tenemos? Pues tenemos la presión que ejerce de este lado, que sería la presión a la altura H, ¿sí? Que está abajo de la cara de esa rebanada. Y luego aquí también tenemos otra presión, que sería la presión, pero a la altura H más delta H. O sea, aquí ya estoy viendo que, o sea, estoy suponiendo que lo que es, para llegar a esa ecuación, lo que estoy suponiendo es que la presión cambia con la altura. Precisamente abajo está la presión es en H y arriba es en H más delta H, ¿sí? Entonces, por equilibrio mecánico, pues tenemos que la suma de fuerzas en Y es igual a 0 y tenemos las fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas? Vamos a suponer que esta rebanada tiene una cierta área transversal, a final de cuentas no va a depender de esa área. Y la suma de fuerzas, pues para arriba todo es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces hacia arriba tenemos la presión en H, que es P en H, menos la presión arriba, que sería
presión en H más delta H, menos mg, menos G delta M, que es el peso de esa rebanada del aire. Y esto es igual a 0 porque está en equilibrio. ¿Sí? Aquí la suposición es que está en equilibrio. Por eso se llama, lo que vamos a llegar ahorita es una ecuación que se llama le llaman ecuación fundamental de la hidrostática. Delta M, ¿cuánto sería? Pues es la masa. Y delta M sería la densidad de la atmósfera, que la vamos a llamar ρ. Sería ρ por el volumen. Y el volumen de esa rebanada de atmósfera es el área por delta H, que es el grosor de esa rebanada. Y eso lo sustituimos acá en la ecuación. Y tenemos que es la presión en H menos, la presión en H más delta H. Eso es igual a, lo voy a pasar, G delta M lo voy a pasar al lado derecho. Y me queda G delta M es ρ por el área por delta H. Ahora sí. Las presiones también multiplicaban por el área. Ah, sí, por el área, ¿verdad? Sí, aquí es área. Gracias. Sí, se me iba a cancelar el área. Entonces aquí es el área. Aquí va a ser también el área. Y perdón, es que aquí es el área. Que la puedo factorizar, ¿no? Bueno, al final de cuentas se me cancela el área. Y si divido entre delta H, y puedo poner un signo, y esto es delta P, si se dan cuenta, pero con un signo negativo. Entonces, esta es la presión abajo, y luego esta es la presión arriba, entonces esto lo puedo poner como menos delta P, donde delta P pues es pH, P en H más delta H menos P en H, y divido entre delta H, y eso es pues un signo negativo, entonces aquí también se lo pongo, menos G por ρ. Y eso, pues si hago tender delta H a 0, esto me da la derivada. No, este es positivo, ¿no? Porque aquí delta P es P en H más delta H menos P en H. O sea, le tuve que añadir un signo aquí, pero se lo pongo aquí del lado derecho. Y esto me da la ecuación que nos están diciendo. Bueno, me falta todavía. Esto es la tasa de crecimiento o la derivada de P respecto de H es igual a menos G por ρ. Esto se le conoce como la ecuación fundamental de la hidrostática. Tiene un nombre muy rimbombante, pero así le conoce. Así lo puedo mencionar. O sea, la fundamental de la hidrostática es un poquito más elaborada porque es en 3 dimensiones. Una generalización. Pues este es un caso particular donde la presión crece en la altura porque tiene el peso. De la hidrostática. O sea, hay una versión más general. Pero bueno, es esta de aquí. Y si se dan cuenta, depende de la densidad del gas. Entonces, esta densidad es la que utilizamos la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Si se dan cuenta, la ecuación 1 está en términos de la masa molar, la masa atómica del aire. ¿Sí? Aquí es la masa molar. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, esta es la ecuación importante, ¿sí?
De hecho, eso me da dos cosas. Si ρ es constante, pues la presión varía linealmente con la altura, ¿sí? Ese es el caso de un líquido. En un líquido ρ es constante. Sí, eso significa que un líquido no se comprime. O sea, la densidad no cambia por más que lo comprimas, por más que ejerzas una presión. Y eso nos da la ecuación hidrostática de que la presión varía con la altura. Pero ahorita es la atmósfera, es un gas. Entonces, la atmósfera es un gas ideal. Es un gas ideal. Con lo que hay que escribir es la densidad como función de la temperatura y de la presión, ¿sí? Que es la que tenemos aquí. PV igual a nRT, pero en términos de la densidad. Entonces, ¿cómo pasamos a densidades? Si tenemos el gas ideal, que es PV igual a nRT, pues sabemos que la densidad es masa entre volumen. Y la masa del gas, ¿cuánto sería? Pues sería el número de moles por la masa molar. Sí, recuerden que la masa molar es la masa de un mol. Entonces tenemos eso. Y de aquí puedo despejar n. Entonces n me queda como ρB entre m, la masa molar. Eso lo sustituyo, este n lo sustituyo aquí, y me queda P por B igual a ρ por B entre m por R, que es la constante de los gases, y T. Y eso me lleva a que, bueno, el B se me cancela, y me queda que ρ, que es la densidad, es igual a P, que es la presión, masa molar entre RT. Entonces, esta también es la ecuación de gas ideal. Ya ni lo escribo. Es la ecuación del gas ideal en términos de la densidad. Eso lo sustituyo aquí en mi ecuación 1, que es la fundamental de la hidrostática, y me queda lo que me piden. dP en dH es igual a menos G por PM entre RT. ¿De acuerdo? Esa es la primera ecuación que nos pide. En la atmósfera hay dos modelos, al menos dos importantes, de cómo, bueno, de cómo modelar la atmósfera, ¿sí? Una de ellas es, voy a copiar esta ecuación. O sea, esto lo que me está diciendo es cómo varía la presión con la altura. Mejorar un poquito, no lo quedó muy. Es P, la presión por la masa molar entre RT. Y vean que aquí tenemos la temperatura, ¿sí? Entonces un modelo, ahorita vamos con el problema, sí, regresamos al problema, pero un modelo es modelo de la atmósfera es considerar que T es constante. Se llama un modelo isotérmico de la atmósfera. Si considero que es constante, ya puedo integrar esta ecuación. O sea, esta es una ecuación diferencial. En términos de la presión y la altura. O sea, con esta podría yo, en principio, encontrar P como función de H, como varía la presión con la altura. ¿Sí? Si
consideramos que T es constante, entonces, pues esto de acá es constante, pero tengo aquí todavía la presión. Entonces voy a integrar. ¿Cómo se integran estas ecuaciones? Este es un tipo de ecuación diferencial que se llaman variables separables, que son las más sencillas de resolver. Y es hacer lo siguiente, ¿sí? Vean que tengo aquí la presión. Entonces esta presión la voy a pasar de este lado. Voy a hacer lo siguiente. dP entre P, ¿sí? Porque esto es de este lado, del lado izquierdo, quiero todo lo que dependa de P, porque tengo la diferencial en P. Esto va a ser menos G y lo que me queda, ¿sí? Que es G por la masa molar entre RT y T es una constante. Y este de H, pues lo paso multiplicando. Y ya esto lo puedo integrar. Entonces aquí integro. Y aquí, como todo esto es constante, GM y RT, pues también integro. Entonces la integral de este lado, de dP entre P, ¿cuánto es? Pues el logaritmo. Logaritmo natural. Exacto, logaritmo natural de P. ¿Puedo poner límites de integración? Y eso lo puedo hacer de la siguiente manera. De este lado izquierdo estamos integrando en la presión. Entonces voy a suponer que hay una presión P0 a la altura H igual a 0. ¿Sí? Que sería a nivel del mar, podemos considerar. Y luego en el límite superior ponemos una presión arbitraria a una altura arbitraria. ¿Sí? Aquí para no confundir las variables, lo que tenemos que hacer es aquí ponerle prima. ¿Sí? Entonces la integral me queda logaritmo de P' evaluado de P0 a P. Y esto va a ser menos G por M entre RT por la diferencia, la integral de DH, aquí también lo ponemos en D', DH', pues es H nada más, ¿no? Porque está evaluada de 0 a H. La integral es H', evaluada de 0 a H, y esto me queda H. Y ya nada más evalúo de este lado, del lado izquierdo, me queda el logaritmo natural de P menos logaritmo de P0. Esto es igual a menos Gm entre RT por H. Esto se puede simplificar y me queda el logaritmo de P entre P0. Eso es igual a menos, ya le voy a llamar esta alfa. Voy a llamar un alfa que sería, por definición, una constante que voy a llamar G por M entre RT. Para no estarlo escribiendo, entonces sería menos alfa por H. Y sacando la función inversa, la exponencial, me queda P igual a P0 por la exponencial a la menos alfa H. Esto ya me dice cómo varía la presión con la altura. Varía exponencialmente, decrece exponencialmente. Si esa es la presión y la altura. Tenemos una P0 a H0 a nivel del mar y esto decrece así, exponencialmente. ¿Sí? Es el modelo de una atmósfera isotérmica. Pero en el problema nos dicen que varía diabáticamente. ¿Sí? Si este decrecimiento en la presión se debe a una expansión adiabática del aire, muestra que la ecuación 2. Entonces aquí lo que necesitamos es la expresión del proceso adiabático. Entonces en un gas ideal, ¿se acuerdan cómo es la curva de los procesos adiabáticos? La presión por el volumen a la gama es constante. Sí, en un proceso adiabático. Adiabático, P por B a la gama, es la más común conocerla.
que uno se acuerda, es una constante, ¿sí? Donde gamma es el coeficiente adiabático y es por definición CP entre CB. Donde CP y CB son las capacidades caloríficas a presión constante y a volumen constante, ¿no? Y esto depende de si el gas es monotómico o si es diatómico. Si es monotómico, CP es igual a 5 medios de NR y CB es igual a 3 medios de NR. Por lo tanto, gamma es igual a 5 tercios. Si es diatómico, CP es igual a 7 medios. Esto se le llama, estos resultados son de lo que se conoce como teorema de equipartición, después lo vemos. 7 medios de NR y CB es igual a 5 medios de NR y entonces gamma sería 7 quintos. Gamma es adimensional. En este caso creo que nos dicen que es 1.4 en el problema, que sería para un gas monoatómico, ¿no? Es 5 tercios, ¿no? No, es el diatómico. 7 entre 5 es 1.4, sí, es diatómico. Este es 1.666. Bueno, ese es el de las cosas del proceso adiabático y la definición de gamma. Entonces, fíjense lo que nos piden demostrar. Esta relación entre la diferencial en P y la diferencial en la temperatura. ¿Sí? No en el volumen. O sea, si yo diferenciara esta ecuación, encontraría una relación entre las diferenciales de P y de B. ¿Sí? Pero la expresión que nos piden demostrar es en la presión y en la temperatura. Pero siempre la ecuación del proceso adiabático la podemos poner en PB, en PT y en T y B, porque sabemos la ecuación de gas ideal, ¿sí? O sea, tenemos aparte la ecuación de gas ideal, que es PB igual a nRT. Entonces, si quiero la ecuación del proceso adiabático en P y T, pues simplemente despejo de la ecuación de gas ideal el volumen, que sería nRT entre P, y lo sustituyo acá. Entonces, sustituyendo en la ecuación del proceso adiabático, me queda P y B a la gamma, pues es todo esto de aquí. Sin esto es a la gamma. Y esto es una constante. Es decir, aquí tengo P a la... Aquí tengo P a la 1. Me queda P1 menos gamma, ¿no? Porque está aquí abajo. Luego por T a la gamma. Y todo lo demás es constante. NR es constante y esto sigue siendo también una constante. Y este es el proceso adiabático en las variables P y T. ¿Sí? Lo puedo poner como, solo para simplificar, P por T a la gamma entre 1 menos gamma. Eso es igual a una constante. Y ahora sí, puedo diferenciar y voy a encontrar la expresión que me dice. Esta de acá. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, diferenciando, lo voy a hacer. Entonces sería, o sea, las dos son variables, ¿sí?
Entonces tengo P por la diferencial de T. ¿Sí? Pero la diferencial de T es la derivada de T por diferencial de T. ¿Sí? Entonces la derivada de T va a ser, pues va a ser gamma por 1 menos gamma, que es el exponente, por T al mismo exponente, gamma 1 menos gamma, menos 1 por dt. ¿Sí? O sea, es como un producto, es un producto, no es, ¿sí? Es un producto de dos funciones, P y T. Entonces es la primera función, que es P, por la diferencial de esta función, que es T a la gamma 1 menos gamma. Y su diferencial puede estar acá. Más, ahora, la diferencial de la primera, de dp, ahí solamente es dp, porque es la función P, por la segunda, que es T a la gamma entre 1 menos gamma. ¿Y eso cuánto es? De este lado derecho, ¿cuánto me queda? 0, ¿no? 0, ¿no? Porque estoy Mm. diferenciando. La diferencial de una constante es 0. Y ya, sí, esto ya no lo voy a terminar. Me da la ecuación 1, ¿no? Simplificando, les da esta ecuación. Esta de acá. Lo que me está diciendo, esta es una ecuación en cómo varía la presión con la, bueno, esta de acá, cómo varía la presión con la temperatura. Entonces, lo que es, después pregunta, demuestra que en este caso la temperatura en la atmósfera decrece linealmente con la altura. Determina su expresión. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense, ya que tenemos esta expresión, dp, de aquí lo despeja, entonces dp va a quedar gamma entre gamma menos 1, p entre t dt. Y este dp lo sustituyen acá. ¿Sí? Entonces va a quedar dt, una expresión del tipo dt, porque este lo van a sustituir, este dp aquí, dt en dh. ¿Sí? De hecho podemos hacerlo. Bueno, lo voy a copiar, va a quedar con este factor, ¿no? Lo voy a hacer aquí. Y luego tengo este otro término. ¿Sí? Todo esto es este lado. El lado izquierdo. Simplemente sustituí dp aquí. Y eso es igual a menos mg entre rt por p. Entonces vean que el p se me cancela y tengo dt en dh. Bueno, esta h eso es un h. Entonces tengo dt en dh y vean que es una constante. O sea, todo esto lo pasan del otro lado. Ah, todavía tengo t. Ah, pero también se me cancela, ¿no? Entonces esta t se me cancela con esta dt de acá. Y entonces queda una constante. dt en dh, esto lo paso para acá, es toda una constante. Entonces t varía linealmente con h. Se puede integrar, lo integran, y t va a quedar pues como una constante, pues una pendiente por h, más una T0, que sería la temperatura en h igual a 0. Donde m pues tiene que ver con esta gamma y con mgr. Después lo que pueden hacer es que ya que tienen t como función de h, lo pueden poner en la ecuación original 1, entonces les va a dar otro modelo de cómo varía la presión con h. ¿Sí? Porque ahora t sí varía con h. Entonces habría que integrar la ecuación 1 en p y en h.
¿sí? El primer modelo es con T constante, este de aquí. El otro es aquí que T varía con H. T igual a una pendiente, perdón, por H, más una T0. Lo pueden integrar y les va a dar otra expresión de P como función de H, que es también exponencial en ambos lados, en H y en P. Bueno, los dejo que la terminen. ¿Alguna pregunta? Lo vamos a dejar aquí. Voy a detener la